Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a tratar en este video las prestaciones del sistema de la seguridad social en España. Las prestaciones dentro del sistema de la seguridad social en España. Hay que comenzar señalando que el sistema de la seguridad social español se constituye en base a un conjunto de contingencias protegidas. Podemos definir a la contingencia como aquel suceso, hecho que, de acaecer, protege al trabajador. Esa contingencia, por lo general, traerá como consecuencia un infortunio o estado de necesidad del sujeto específico que se puede manifestar en las siguientes dos formas. En primer lugar, en la forma de pérdida de ingresos en las personas que lo sufren, y la segunda forma serán los excesos en los gastos en las personas que lo sufren. El rol que debe jugar el Estado español frente a estas situaciones se encuentra descrito en el artículo 41 de la Constitución española. Ese artículo, como ustedes pueden observarlo en su pantalla, señala lo siguiente. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo. En ese sentido, el Estado, en su forma de Estado social y democrático de derecho, debe ofrecer formas para amortiguar o morigerar en parte los impactos negativos que sufre aquel sujeto al cual le acaece una contingencia a través de estas prestaciones. Siempre, naturalmente, que se cumplan con los requisitos o exigencias que establece el legislador y también se establecen a nivel reglamentario. En cuanto a las prestaciones, podemos distinguir una serie de clases. En primer lugar, distingamos o clasifiquemos a las prestaciones de acuerdo a la naturaleza de la obligación. La clasificación de las prestaciones de acuerdo a la naturaleza de la obligación. En ese sentido, las prestaciones de la seguridad social pueden ser prestaciones de dar o prestaciones de hacer. Prestaciones de dar o prestaciones de hacer. Las prestaciones de dar son aquellas prestaciones de carácter económico, es decir, que se materializan por medio de la entrega de dinero a aquel sujeto que sufre el infortunio, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Reitero, las prestaciones de dar son aquellas prestaciones de carácter económico que se materializan mediante la entrega de dinero a aquel sujeto beneficiario de la prestación, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Dentro de las prestaciones de dar es posible distinguir tres subtipos de prestaciones de dar. En primer lugar tenemos los subsidios, en segundo lugar tenemos a las pensiones y en tercer lugar tenemos a las indemnizaciones. El subsidio es la prestación económica, periódica y temporal. El subsidio es una prestación económica, periódica y temporal, es decir, se entrega dentro de un determinado tiempo y a su vez dentro de un determinado periodo, es decir, se va a entregar periódicamente, supongamos una vez al mes, 2 veces al mes, pero siempre temporal, es decir, hasta que se cumpla una determinada condición para que se extinga este subsidio. En segundo lugar tenemos a las pensiones, la pensión. La pensión podemos definirla como aquella prestación económica de larga duración o incluso vitalicia. La pensión es aquella prestación económica de dar que posee una larga duración o incluso puede llegar a ser vitalicia. Y por último, las indemnizaciones son aquellas prestaciones económicas, que se entregan tan solo una vez,
Como ustedes sabrán, las indemnizaciones tienen por objeto resarcir un daño que se causó. Bien, y en segundo término, de acuerdo a esta clasificación, podemos encontrar a las prestaciones de hacer. Las prestaciones de hacer son aquellas prestaciones que se ofrecen en especie o en servicios. Son aquellas prestaciones que se ofrecen en especie o en servicios. Recordemos que la definición de obligación de hacer es aquella que se le exige al sujeto pasivo el despliegue de una determinada conducta o comportamiento en favor del sujeto activo. Dentro de las prestaciones de hacer podemos encontrar las prestaciones farmacéuticas, los servicios sociales, las prestaciones sanitarias y también los programas de desempleo. Bien, una segunda clasificación de las prestaciones podemos entroncarla de acuerdo a la exigencia de un vínculo previo con el sistema de la seguridad social. Es decir, vamos a estudiar ahora una clasificación de las prestaciones de acuerdo a si se exige o no para la entrega de la prestación la existencia de un vínculo previo con el sistema de la seguridad social. Esta clasificación se extrae expresamente del artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social, que prescribe que el sistema de seguridad social configurado por la acción protectora en sus modalidades, fíjense aquí, contributiva y no contributiva. Entonces, lo que señala el artículo, la primera parte del artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social, es que este sistema de la seguridad social se configura en base a una acción protectora que se materializa, que se manifiesta mediante la entrega de prestaciones a nivel contributivo y a nivel no contributivo. Entonces, a partir de ello, podemos distinguir otra clasificación de las prestaciones. Por un lado, las prestaciones contributivas y por el otro, las prestaciones no contributivas. Esta clasificación es de vital importancia, por tanto, hay que detenernos en definir y en distinguir y por sobre todo en diferenciar ambos tipos de prestaciones. En primer término, las prestaciones contributivas. Las prestaciones contributivas. Las prestaciones contributivas son el conjunto de prestaciones del sistema de la seguridad social de carácter económico y de duración indefinida, aunque no siempre. Estas prestaciones las otorga el sistema de la seguridad social a determinados colectivos para protegerlos de riesgos o situaciones de necesidad, cuya concesión, y esto es lo fundamental, cuya concesión está generalmente sujeta a una relación anterior con el sistema de la seguridad social y al cumplimiento natural de ciertos requisitos establecidos por la norma, que por regla general va a ser estar afiliado, estar en alta y tener un periodo de cotización previo. Reitero esta definición. Las prestaciones contributivas son aquel conjunto de prestaciones que entrega el sistema de la seguridad social a determinados colectivos para protegerlos de riesgos o situaciones de necesidad, cuya concesión, cuya entrega está supeditada a que entre el beneficiario y el sistema de la seguridad social exista un vínculo jurídico previo. Ese vínculo jurídico previo se materializa a través del alta a la afiliación y el periodo de cotización previa que exige el legislador, además de todos los requisitos específicos de cada una de las prestaciones. Entonces, donde es necesario colocar el acento es en la característica de que para que opere este nivel de protección, es decir, el nivel de protección contributiva, es necesario que previo al otorgamiento del beneficio o prestación contributiva exista entre el sujeto afectado por la contingencia y el sistema de la seguridad social un vínculo jurídico previo
que justifique bilateralmente el otorgamiento de esta prestación. Bien. Y en segundo término, tenemos a las prestaciones no contributivas. A las prestaciones no contributivas. Estas prestaciones son aquellas prestaciones cuyo horizonte, cuyo objetivo, cuyo objeto, cuya finalidad es entregar protección a las personas que, encontrándose o situándose en alguna de las situaciones de necesidad protegidas expresamente por la ley e independiente de la existencia de una cotización o vínculo jurídico previo con el sistema de la seguridad social, carecen de recursos económicos mínimos para poder sustentar su existencia vital. Reitero la idea. Las prestaciones no contributivas son aquellas prestaciones que entrega de igual forma el sistema de la seguridad social a aquellas personas que se encuentran en situaciones particularmente difíciles, en situaciones cuya necesidad exige la entrega de un cierto beneficio para poder garantizar la existencia vital de ese sujeto. Y para la entrega de esta prestación no contributiva no se exige en caso alguno la existencia de un vínculo jurídico previo con el sistema de la seguridad social. Entonces, como se advierte, la principal característica de este segundo nivel de protección del sistema de la seguridad social es que no resulta relevante la existencia de un vínculo jurídico ex ante que enlace al beneficiario de la seguridad social con el sistema de la seguridad social, como sí se exige, por definición, en las prestaciones o para la concesión de prestaciones contributivas. Bien, eso entonces respecto de las clasificaciones que podemos observar a propósito de las prestaciones del sistema de la seguridad social. Ahora procederemos a explicar en detalle cada una de las prestaciones. Comenzaremos a estudiar propiamente cada una de las prestaciones, tanto a nivel contributivo como a nivel no contributivo. Comencemos en primer término con las prestaciones a nivel contributivo. Volvamos a la definición. Las prestaciones contributivas son aquellas prestaciones que se entregan por parte del Estado a aquellas personas que sufren una contingencia siempre que exista entre ella y el sistema de la seguridad social un vínculo jurídico previo. Este vínculo jurídico previo se construye en términos generales en base a 3 requisitos. Este vínculo jurídico previo se construye en términos generales en base a 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, el primer requisito es que el sujeto se encuentra afiliado al sistema de la seguridad social. El primer requisito es que el sujeto beneficiario se encuentre afiliado al sistema de la seguridad social. La afiliación está regulada en el artículo 7º de la Ley General de la Seguridad Social. La afiliación consiste en el acto administrativo en cuya virtud se reconoce a la persona la condición de estar incluida en el sistema de la seguridad social. La afiliación es aquel acto administrativo que le reconoce a una persona la condición de estar incluida en el sistema de la seguridad social. Se trata, en todo caso, de un acto único, pues resulta válido para toda la vida y para todo el sistema de la seguridad social en cualquier régimen que exista. Incluso cuando la persona se cambie de trabajo o de actividad. La afiliación se realiza una sola vez en la vida y permanece constante hasta la muerte del sujeto. Bien, el segundo requisito para entender que el sujeto posee un vínculo jurídico previo con el sistema de la seguridad social es que el sujeto beneficiario se encuentre en alta o al menos en una situación asimilada al alta.
El segundo requisito es que el sujeto se encuentre en alta o en situación asimilada al alta. El alta es el acto administrativo mediante el cual se procede a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social que una persona inicia un determinado trabajo, y el órgano administrativo, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, declara esa situación. El alta, reitero, es el acto administrativo por el cual se procede a comunicar al órgano administrativo, que en este caso es la Tesorería General de la Seguridad Social, que una persona está iniciando un determinado trabajo y la Tesorería General declara válido esa situación, le da fuerza vinculante a esa situación, le da fuerza de fe, digamos, genera una cierta convicción de que el sujeto efectivamente está iniciando un determinado trabajo. Una vez, y esto es importante, esta es la consecuencia más relevante del alta, una vez que se produce el alta, surge para el trabajador la obligación básica de cotizar para estar de ese modo asegurado por el régimen de la seguridad social, al menos en su nivel contributivo. Una vez que se produce el alta, es decir, se produce esta comunicación y el órgano administrativo lo valida, surge la obligación para el trabajador de cotizar, porque solo mediante la cotización se va a entender protegido, resguardado por el sistema de la seguridad social, al menos en su nivel contributivo. Por otro lado, la situación asimilada al alta, son aquellas situaciones que recoge la legislación para supuestos en los que, por no realizar el trabajador una actividad, se produciría la baja en la relación con la seguridad social. Pero se mantiene, sin embargo, una situación que se asimila al alta para permitir la protección del trabajador por sí durante ese tiempo de inactividad que le sobreviene por si le sobreviene alguna contingencia. Entonces, reitero, esta situación de asimilación al alta viene a colmar, digamos, esa laguna de desprotección del trabajador en caso en que en los hechos el trabajador ha dejado de trabajar, pero de igual forma se encuentra en una situación en donde si acaece una contingencia, de igual forma va a estar protegido. Entonces, esta situación asimilada al alta permite la protección del trabajador por sí, durante ese tiempo de inactividad, por si le sobreviene alguna contingencia. Y por último, el tercer requisito, para entender existente este vínculo jurídico previo entre el beneficiario y la seguridad social, es que exista un determinado periodo de cotización previo. La cotización son una serie de recursos, que el sujeto aporta al sistema de la seguridad social en su nivel contributivo. La cotización es una serie de recursos que aporta el sujeto al sistema de la seguridad social en su nivel contributivo. La cotización se realiza tanto por el trabajador como también por el empresario. La cotización se realiza tanto por el trabajador como también por el empresario. A su vez, la cotización se bifurca en dos grandes partes. La cotización se bifurca, se divide, se escinde en dos grandes partes. En primer lugar, la cotización frente a contingencias comunes y en segundo lugar, la cotización frente a contingencias profesionales. La cotización a contingencias comunes es la situación por la que la persona trabajadora, por un accidente ajeno al trabajo, se ve impedida de trabajar y además necesita de asistencia sanitaria de la seguridad social.
Reitero, la cotización a contingencias comunes es aquella situación por la que una persona trabajadora, por un accidente ajeno, extraño al trabajo, se ve impedida de trabajar y además requiere, precisa de asistencia sanitaria para la seguridad social. Precisa de asistencia sanitaria de la seguridad social. Y en segundo término, tenemos la cotización a contingencias profesionales, la cotización frente a contingencias profesionales. Las contingencias profesionales son aquellos son aquellos sucesos, hechos, hitos, que tienen su origen en el trabajo y que perturban naturalmente el desarrollo profesional de la persona. La contingencia profesional, reitero, es aquel suceso que tiene su origen en el trabajo, tiene su germen en el trabajo y que perturba naturalmente el desarrollo profesional de la persona. A su vez, las contingencias profesionales pueden ser de dos tipos. Las contingencias profesionales a la luz de la legislación vigente pueden ser de dos tipos. En primer lugar, tenemos los accidentes de trabajo. En primer lugar, tenemos los accidentes de trabajo y en segundo lugar tenemos las enfermedades profesionales o la enfermedad profesional. Las contingencias profesionales, reitero, pueden ser de dos tipos. Pueden ser accidente de trabajo o enfermedad profesional. Los accidentes de trabajo son todo tipo de lesión corporal, que el trabajador sufre a consecuencia del desarrollo del trabajo. Los accidentes de trabajo son toda lesión corporal que sufre el trabajador a consecuencia del desarrollo del trabajo. Se incluye dentro de los accidentes del trabajo aquellas lesiones corporales que el trabajador pueda sufrir en aquellos trayectos de ida y vuelta del trabajo, es decir, los accidentes in itinere. Reitero entonces esta idea. Los accidentes del trabajo son toda lesión corporal que el trabajador sufre a consecuencia del desarrollo del trabajo, incluidos aquellas lesiones corporales que el trabajador sufre en aquellos trayectos de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, es decir, los accidentes in itinere. Y en segundo término tenemos las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional. Esta se define, se conceptualiza como aquella enfermedad que padece, digamos, el trabajador a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. Es aquella enfermedad que se padece como consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. Se produce esta enfermedad profesional se produce solamente en las actividades taxativamente contempladas en los reglamentos y se produce por la ingesta o intromisión en su organismo, ¿no? En su organismo de sustancias vinculadas al giro de la empresa. Reitero esta idea. La enfermedad profesional se produce solamente en aquellas actividades que los reglamentos exhaustivamente contemplan, taxativamente contemplan. Ahora bien, la enfermedad profesional se debe producir por la ingesta o intromisión de sustancias vinculadas al giro de la empresa. Así lo dispone el Real Decreto 1299/2006, el Real Decreto 1299/2006, que regula a la enfermedad profesional y establece sus elementos. Los elementos que dan lugar a la enfermedad profesional, reitero, se encuentran detallados en el Decreto Real, en el Real Decreto 1299/2006. Y son básicamente los siguientes. En primer lugar, que exista una actividad. En primer lugar, que exista una actividad.
En segundo lugar, que existan elementos o sustancias. En segundo lugar, que existan elementos o sustancias. Y en tercer lugar, que los elementos o sustancias se vinculen con esa actividad. En primer lugar, que exista una actividad. En segundo lugar, que existan elementos o sustancias ingeribles, potencialmente ingeribles. Y en tercer lugar, que los elementos o sustancias se vinculen con la actividad. Bien, lo anterior detalla, digamos, a los tres grandes requisitos generales que han de estar presentes para el otorgamiento de toda prestación a nivel contributivo. Entonces, estos tres requisitos, que son la afiliación, el alta o situación asimilada al alta y la cotización, son aquellos requisitos generales o exigencias generales de toda prestación contributiva. A estos, sin embargo, es necesario agregarles exigencias particulares que dependen de cada una de las prestaciones contributivas en términos específicos. O sea, los requisitos generales son estos y se encuentran enunciados en todo caso en el artículo 165, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social, y a estos hay que agregarle adicionalmente los requisitos específicos de cada una de las prestaciones. Vamos ahora a estudiar cada una de las prestaciones contributivas, una por una. Comencemos en primer término con la prestación económica por incapacidad temporal. La prestación económica por incapacidad temporal. El objeto de esta prestación es cubrir la falta de ingresos que se le produce al trabajador que, por una enfermedad, ha dejado de percibir remuneración. Es aquella prestación que tiene como horizonte, finalidad, objetivo, cubrir, amortiguar, morigerar la falta de ingresos que se le produce al trabajador que, por una enfermedad, ha dejado de percibir remuneración. Se puede producir esta contingencia, disculpen, esta prestación tanto por una contingencia común como también por una contingencia profesional. Esta prestación se puede producir por el acontecimiento de una contingencia común o por una contingencia profesional. Esta prestación, la prestación económica por incapacidad temporal, se materializa por medio de un subsidio, es decir, una prestación económica y temporal. Las situaciones determinantes de la incapacidad temporal son las siguientes. Las situaciones determinantes de la incapacidad temporal son las siguientes. En primer lugar, que exista enfermedad común o profesional. En segundo lugar, que esa enfermedad común o profesional sea producida por un accidente común o profesional. Puede ser también entonces accidentes comunes o profesionales. En primer término, la primera situación, voy a reiterar esta idea. Las situaciones que determinan la incapacidad temporal pueden ser las siguientes. En primer lugar, la enfermedad común o profesional. En segundo lugar, los accidentes comunes o profesionales. Y en tercer lugar, esto es relevante, los periodos de observación por enfermedad profesional, cuando el facultativo médico entregue una baja temporal para evaluar la enfermedad que se prevé. Entonces, en tercer lugar, los periodos de observación por enfermedad profesional, cuando el facultativo médico entregue una baja temporal para evaluar la enfermedad que se prevé. Ahora, veamos los requisitos específicos de esta prestación económica.
En primer lugar, la persona se debe encontrar afiliada al sistema de la seguridad social y en alta. Eso en conformidad a las reglas generales contempladas en el artículo, como ya les dije, 165, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social. Entonces, el primer requisito es que la persona se encuentre afiliada y en alta, en conformidad a lo dispuesto en el 165, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social. En segundo lugar, el segundo requisito es que la persona debe estar impedida. La persona debe estar impedida, incapacitada para trabajar. Y en tercer lugar, cuando la enfermedad es común, que no es lo mismo que sea una contingencia común, se ha de acreditar un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Entonces, este requisito, el tercer requisito, aplica única y exclusivamente cuando estamos en presencia de una enfermedad común. Entonces, cuando la enfermedad es común, se exige que el beneficiario acredite un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Este requisito naturalmente no va a operar tratándose de enfermedad profesional, de contingencia profesional, etc. Veamos ahora un siguiente punto, a propósito de la cuantía de esta prestación, la cuantía de la prestación. Entonces, en cuanto a la cuantía, respecto de la cuantía, esta va a depender de que la contingencia se haya producido por una incapacidad no que sea profesional o común. Entonces, hay que distinguir dos grandes cuestiones. En primer lugar, si la contingencia que produce la incapacidad temporal es profesional, y la segunda hipótesis es si la contingencia que produce la incapacidad temporal es común. Entonces, frente a esto, la cuantía va a ser distinta. Entonces, veamos la primera hipótesis. Si la contingencia que produce la incapacidad temporal es profesional, el subsidio, es decir, la cuantía de este subsidio, será equivalente siempre al 75% de la base reguladora. Si la contingencia que produce la incapacidad temporal es profesional, el subsidio que se le entrega a este sujeto beneficiario, este sujeto que sufre la incapacidad temporal, será del 75% de la base reguladora. Ahora bien, si la contingencia que produce la incapacidad temporal es común, el subsidio ya no será el 75% de la base reguladora, sino que será un subsidio que va a ir creciendo conforme avanza el tiempo. El subsidio será creciente, progresivo, gradual. Y bueno, para ir ya finalizando esta prestación, veamos las formas de extinción de esta prestación. Las formas mediante las cuales es posible extinguir el derecho a percibir esta prestación de incapacidad temporal. En primer lugar, la incapacidad temporal, esta prestación de incapacidad temporal se puede extinguir por el transcurso del término máximo establecido. En segundo lugar, por el alta médica, es decir, cuando el médico diagnostica, constata que ya no existe esa incapacidad. En tercer lugar, también se extingue esta prestación cuando el sujeto pasa a ser pensionista, y en cuarto lugar, cuando el sujeto no se presenta a los reconocimientos establecidos para tal efecto, para el efecto de entregar la prestación económica por incapacidad temporal. Por último, para ya finalizar esta prestación económica de incapacidad temporal, cabe señalar que
Esta prestación se cobra desde el día siguiente del día en que se emite el parto de baja. Esta prestación se va a comenzar a cobrar, es decir, va a comenzar a ser exigible desde el día siguiente al que se emite el parto de baja. Bien, con eso entonces concluimos esta primera prestación de incapacidad temporal. Pasemos ahora a la prestación económica por incapacidad permanente. La prestación económica por incapacidad permanente. Esta es la prestación que tiene por finalidad, es aquella prestación que tiene por finalidad, horizonte, objetivo, cubrir aquellas pérdidas de rentas salariales, cubrir las pérdidas de rentas salariales o profesionales cuando el trabajador está con una disminución o anulación de su capacidad temporal. Disculpen, su capacidad laboral. Es la prestación que tiene por finalidad cubrir las pérdidas de rentas salariales o profesionales cuando el trabajador está con disminución o anulación de su capacidad laboral. Entonces, cuando el trabajador está con una disminución o incluso con una anulación de su capacidad para trabajar, tiene cabida esta prestación económica por incapacidad permanente. Y siempre que se cumplan con los requisitos que veremos más adelante. Bueno, que veremos ahora a continuación. Los requisitos para que opere esta prestación son los siguientes. Los requisitos para que opere esta prestación por incapacidad permanente son los siguientes. En primer lugar, que el sujeto debe haberse sometido al tratamiento médico prescrito. El sujeto debe haberse sometido al tratamiento médico prescrito. En segundo lugar, luego del tratamiento, el sujeto debe presentar reducciones anatómicas, somáticas, biológicas o funcionales graves que sean demostrables objetivamente. El segundo requisito es que luego del tratamiento, el sujeto debe presentar reducciones anatómicas o funcionales graves que sean demostrables objetivamente. Y por tanto, también deben ser previsiblemente definitivas. Y el tercer requisito para que opere esta prestación económica por incapacidad temporal es que esa reducción anatómico-funcional grave debe disminuir o anular la capacidad laboral del trabajador. Debe disminuir o anular la capacidad laboral del trabajador. Sigamos. Dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos generales y de cotización. Si la incapacidad deriva de accidente, sea o no del trabajo, es decir, accidente común o del trabajo, o de enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas. Esta cuestión es súper relevante. Entonces, dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos generales y de cotización. Ahora bien, si la incapacidad, ya dijimos, permanente, deriva de accidente, sea o no del trabajo, o de enfermedad profesional, no se exige en ningún caso una cotización previa, En cambio, si supongamos esta incapacidad permanente deriva de una enfermedad común, en ese caso sí se va a exigir un determinado periodo de cotización. Pero lo relevante aquí es que si deriva de accidente, que sea o no del trabajo, accidente común o laboral, o de enfermedad profesional, no se exige cotización previa. Sigamos avanzando. La incapacidad permanente se clasifica en grados. La incapacidad permanente se clasifica en
grados, en conformidad a lo que dispone el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social. El artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social clasifica, gradúa a los tipos de incapacidad permanente. Se distinguen cuatro grados de incapacidad permanente y el órgano encargado para calificar dicho grado es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Como ya se verá más adelante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es aquel órgano administrativo que tiene por objeto verificar y calificar todas las cuestiones vinculadas a las prestaciones en materia de seguridad social. Por lo tanto, le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social calificar el grado de incapacidad permanente que padece este sujeto, porque de ello naturalmente dependerá la cuantía de la prestación y la forma de la prestación. Entonces, como ya dijimos, existen 4 grados de incapacidad permanente, y son los que ustedes pueden ver en su pantalla. En primer lugar tenemos el grado de incapacidad permanente parcial, luego la incapacidad permanente total, luego la incapacidad permanente absoluta y por último tenemos la incapacidad permanente de gran invalidez. Vamos viendo una por una. La incapacidad permanente parcial es aquella incapacidad que importa una disminución de al menos el 33% de su rendimiento al trabajador para el desempeño de su profesión. La incapacidad permanente parcial es aquella incapacidad que importa una disminución de al menos el 33% de su rendimiento al trabajador para el desempeño de su profesión. Esta incapacidad permanente parcial se materializa a través de un pago único, Cuando la prestación económica se materializa mediante un pago único, estamos en presencia de una indemnización. Y en este caso estamos en presencia de una indemnización a tanto alzado correspondiente a las 24 mensualidades de la base reguladora. 24 mensualidades de la base reguladora. Entonces, la idea general de todo esto es que la incapacidad permanente parcial es aquella incapacidad que importa una disminución de al menos el 33% del rendimiento del trabajador para el desempeño de su profesión. Y esta prestación se va a materializar en la forma de una indemnización a tanto alzado. Una indemnización a tanto alzado. Bien, en segundo lugar tenemos la incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total es aquella incapacidad que va a inhabilitar al trabajador para su profesión habitual. Es aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para seguir desempeñando su profesión habitual. Sin embargo, el trabajador puede de igual forma dedicarse a otra profesión distinta. La incapacidad permanente total, reitero, es aquella incapacidad que va a inhabilitar al trabajador para su profesión habitual. Sin embargo, el trabajador puede dedicarse a otra profesión distinta. Supongamos, tenemos a un trabajador que se desempeña como pianista y producto de un accidente dentro de su trabajo, dentro de la orquesta, supongamos, es necesario que se le amputen sus dos manos, En ese sentido, ese sujeto que es pianista ya no podrá desempeñar su profesión habitual, por tanto tendrá una incapacidad permanente total, pero sin embargo el sujeto también es barítono o tenor, por lo tanto puede seguir desempeñando otra profesión distinta, cual es, por ejemplo, de cantante de ópera, ¿ya? Y en ese caso sería una incapacidad permanente total, porque se le inhabilita para poder trabajar en su profesión habitual, que es ser pianista, pero sin embargo puede desempeñarse en otra profesión distinta, en este caso como cantante. Bien, esta incapacidad permanente total
se materializa por medio de una pensión vitalicia. Esta prestación por incapacidad permanente total se materializa por medio de una pensión vitalicia que consiste en el 55% de la base reguladora, en el 55% de la base reguladora, la cual se incrementa en un 20%, a partir de los 55 años. Reitero, la prestación por incapacidad permanente total se materializa por medio de una pensión vitalicia consistente en el 55% de la base reguladora, la cual se incrementará un 20% una vez que cumpla 55 años. Bien, el tercer grado de incapacidad permanente es la incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta. Esta es aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para el desempeño de cualquier profesión u oficio. La incapacidad permanente absoluta es aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para el desempeño de cualquier profesión u oficio. Supongamos el caso de el pianista. Solamente es pianista y no tan solo pierde sus manos, sino que pierde sus brazos, o mejor dicho, pierde tan solo un brazo, no es barítono, no es tenor, por lo tanto tampoco puede cantar, y además queda con algunas secuelas que le impiden poder seguir desempeñando cualquier otro trabajo. En ese caso estaríamos en presencia de una incapacidad permanente absoluta, porque el sujeto queda inhabilitado para desempeñar la profesión habitual como cualquier otra profesión o oficio. Esta prestación por incapacidad permanente absoluta, esta prestación por incapacidad permanente absoluta se materializa, se hace carne mediante la entrega de una pensión vitalicia consistente en el 100% de la base reguladora. Se materializa por medio de una pensión vitalicia consistente en el 100% de la base reguladora. Y por último, el cuarto grado y más intenso grado de incapacidad permanente es la incapacidad permanente de gran invalidez. La incapacidad permanente de gran invalidez. Es aquella incapacidad, la gran invalidez, es aquella incapacidad que deja al trabajador inhabilitado, incapacitado para la subsistencia por sí mismo. Es aquella incapacidad que deja al trabajador inhabilitado para la subsistencia por sí mismo. Por lo que este trabajador necesitará de la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. La incapacidad de gran invalidez es aquella incapacidad que va a dejar al trabajador inhabilitado para el desarrollo de cualquier profesión y también para la subsistencia por sí mismo, por lo que necesita de otra persona para que lo auxilie, para que lo ayude en el desarrollo de los actos más esenciales de la vida. En este caso, la prestación se materializa por medio de una pensión vitalicia, que es la misma pensión vitalicia de la anterior incapacidad, que es la incapacidad permanente absoluta, pero a esto se le agrega un recargo para remunerar a aquella persona que lo asista. O sea, se materializa por medio de una pensión vitalicia consistente en el 100% de la base reguladora, más un recargo para la remuneración de la persona que tenga que necesariamente asistir. Bien, pasemos ahora a la siguiente prestación,
contributiva, que es la prestación económica por lesiones permanentes no incapacitantes. La prestación económica por lesiones permanentes no incapacitantes. Esta se trata de una indemnización, fíjense, indemnización a tanto alzado que se reconoce al trabajador por las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional que sin llegar a constituir incapacidad permanente suponen una disminución o alteración de la integridad física del trabajador siempre que estén recogidas en el baremo establecido para tal efecto. Reitero esta idea. La prestación económica por lesiones permanentes no incapacitantes es aquella indemnización a tanto alzado que se le reconoce al trabajador por las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ahí estamos circunscribiendo esta situación. Causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional que, sin llegar a constituir incapacidad permanente, es decir, no llega siquiera al 33% de incapacidad, supone, de igual forma, una disminución o alteración de la integridad física del trabajador siempre y cuando estén recogidas en el baremo establecido a tal efecto. Esta prestación económica por lesiones permanentes no incapacitantes es compatible con el trabajo. Sin embargo, es incompatible con las prestaciones que reconocen las incapacidades permanentes, a menos que entre ellas exista una absoluta o completa independencia. Esta prestación de lesiones permanentes no incapacitantes es compatible con el trabajo, pero incompatible con las lesiones permanentes. Disculpen, con las incapacidades permanentes, que son las que acabamos de estudiar hace un rato. Los requisitos para que proceda esta prestación económica por lesiones permanentes no incapacitantes son las que ustedes pueden ver en su pantalla. En primer término, el trabajador deberá estar en alta o en situación asimilada al alta. Este es un requisito general. El trabajador deberá estar en alta o en situación asimilable al alta en conformidad al 165, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social. En segundo lugar, el trabajador deberá haber sido dado de alta médica por curación. En segundo lugar, el trabajador deberá haber sido dado de alta médica por curación, porque ya se curó su lesión, mutilación o afectación en términos más genéricos, de la cual dimos cuenta en la definición. Y por último, el tercer requisito es que la lesión o mutilación existente esté recogida en el baremo establecido para tal efecto. Un caso en donde podría proceder la prestación económica por lesiones permanentes no incapacitantes es que yo, supongamos, soy un profesor y por un accidente laboral, por un accidente dentro del trabajo, sufro una fractura en mi dedo meñique, de la mano, y que finalmente es necesario amputarlo. Y al amputarlo, yo naturalmente voy a sufrir una mutilación. Esa mutilación no llega a constituir en caso alguno una incapacidad permanente, porque no me inhabilita para trabajar, para poder seguir desempeñando mi profesión habitual, etc. Sin embargo, es una lesión permanente que no me incapacita, que no me inhabilita. Es por eso que es una lesión permanente no incapacitante. Y en ese sentido, cumpliéndose con los requisitos que acabamos de señalar, a mí me deberían entregar una indemnización a tanto alzado, siempre y cuando la mutilación del dedo meñique esté contemplada en el baremo recogido, que esté recogida en el baremo señalado por el legislador o por el legislador reglamentario para tal efecto. Bien, pasemos a la siguiente prestación económica contributiva.
es la prestación económica de riesgo durante el embarazo. La prestación económica de riesgo durante el embarazo. Es la prestación económica. Esta prestación es aquella prestación económica que trata de cubrir la pérdida de rentas que se produce durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. Cuando la trabajadora, debiendo cambiar de puesto, de trabajo o de actividad o por otro compatible naturalmente con su estado, no resulte técnica ni objetivamente posible dicho cambio o no se pueda razonablemente exigir por motivos justificados. Reitero la definición. La prestación económica de riesgo durante el embarazo trata de cubrir la pérdida de rentas que se produce durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. Cuando la trabajadora, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, esto no resulte posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. Los requisitos para que opere esta prestación económica por riesgo durante el embarazo es, en primer término, que sea trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia en situación de suspensión de contrato de trabajo o de interrupción de la actividad profesional por riesgo durante el embarazo. O sea, el primer requisito es que sea trabajadora por cuenta propia o por cuenta ajena y esté en un contexto de situación de suspensión del contrato de trabajo o de interrupción de la actividad profesional por el hecho de tener un riesgo durante el embarazo, por el hecho de tener un riesgo durante el embarazo. En segundo lugar, la trabajadora debe estar afiliada y en alta en conformidad a las reglas generales contempladas en el 165, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social. Y en tercer lugar, la trabajadora, para recibir esta prestación económica de riesgo durante el embarazo, debe estar al corriente en el pago de las cuotas de las que sea responsable directa. La trabajadora debe estar al corriente, debe estar al día en el pago de las cuotas de las que sea responsable directa. Ahora, en cuanto a la cuantía de la prestación, el subsidio equivale al 100% de la base reguladora correspondiente. Corresponde, reitero, al 100% de la base reguladora que será establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. O sea, aquí el legislador hace una analogía, una remisión, si se quiere. En cuanto a la cuantía, reitero, de la prestación, el subsidio equivale al 100% de la base reguladora correspondiente, que será establecida observando a la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Bien, avancemos a la siguiente prestación económica. La prestación económica por cuidado del menor. La prestación económica por cuidado del menor. Es aquella prestación que cubre la pérdida de ingresos dejados de percibir por la persona, cualquiera sea el sexo, cuando se suspende el contrato de trabajo para disfrutar de los periodos de descanso por nacimiento, adopción y acogimiento de un menor, que se refiere al periodo de 16 semanas de descanso ampliables en caso de partos múltiples por 2 semanas. Reitero, es aquella prestación que cubre la pérdida de ingresos dejados de percibir por la persona, cualquiera sea el sexo, padre o madre, cuando se suspende el contrato de trabajo para disfrutar de los periodos de descanso por nacimiento, adopción y acogimiento de un menor a que se refiere, ¿no?, este periodo de 16 semanas de descanso que se amplían en caso de partos múltiples por 2 semanas. La prestación económica por nacimiento y cuidado del menor consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora
que es equivalente a la de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Es decir, aquí el legislador realiza una revisión, entiende el nacimiento o cuidado del menor como una contingencia común y por tanto realiza un mismo tratamiento. En este caso, entonces, tratándose de la prestación económica por nacimiento y cuidado del menor, la cuantía de este subsidio equivale al 100% de una base reguladora que es equivalente a la de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Los requisitos para poder acceder a esta prestación económica por cuidado del menor son las siguientes. En primer lugar, los requisitos generales de estar afiliado y en alta o en situación asimilable al alta, en conformidad al 165, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social. En segundo lugar, esta persona, el beneficiario, puede ser hombre o mujer, debe tener cubierto un periodo de cotización que varía en función de la edad. Debe tener cubierto un periodo de cotización que va a ir variando dependiendo de la edad. Entonces vamos viendo esta distinción. Si las personas trabajadoras tienen menos de 21 años a la fecha del parto o a la fecha de la aprobación administrativo-judicial de la adopción, reitero, si las personas trabajadoras tienen menos de 21 años a la fecha del parto o a la fecha de la aprobación administrativo-judicial de la adopción, no se exige periodo mínimo de cotización. Tratándose de los menores de 21 años a la fecha ya descrita, no se exige periodo de cotización previo. Ahora, si las personas trabajadoras tienen cumplidos 21 años de edad y son menores de 26 años a la fecha del parto o a la fecha de la aprobación administrativo-judicial de adopción, es decir, tienen entre 21 y 26 años a la fecha ya descrita, se exige lo siguiente. En primer lugar, se puede exigir 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso, 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso, o alternativamente se le puede exigir también 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esa fecha. 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esa fecha. Ahora, la tercera hipótesis es si las personas trabajadoras tienen cumplido ya 26 años en la fecha del parto o en la fecha de la aprobación administrativo-judicial de adopción, se exigen 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso. Se exige 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso, o alternativamente también se puede exigir 360 días cotizados a lo largo de toda su vida laboral con anterioridad a esa fecha. 360 días cotizados a lo largo de toda su vida laboral con anterioridad a dicha fecha. Y por último, el tercer requisito es que esta persona, trabajador o trabajadora, debe estar al corriente, debe estar al día en el pago de las cuotas en donde sea responsable directo. Debe estar al corriente, al día del pago de sus cuotas en donde sea responsable directo. Avancemos ahora a la siguiente prestación contributiva, que es la prestación de jubilación en su modalidad contributiva. La prestación de jubilación en su modalidad contributiva. Ya veremos que existe otra prestación de jubilación, pero en su modalidad no contributiva. Bien, veamos esta. Ahora, es aquella pensión, fíjense, pensión que cubre la pérdida de ingresos, que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida legalmente, cesa en el trabajo por cuenta ajena, poniendo de ese modo término a su vida laboral, o de forma parcial reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.
como por ejemplo la jubilación parcial. Reitero, esta prestación de jubilación en su modalidad contributiva es aquella pensión que cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida legalmente, cesa en el trabajo por cuenta ajena, poniendo de ese modo término a su vida laboral o, de forma parcial, reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos que legalmente se establecen, como por ejemplo tratándose de la jubilación parcial. Hoy en día, si tuviésemos que ser precisos, debemos conceptualizar, definir a la jubilación desde un punto de vista del Estado social y democrático de derecho, como un derecho subjetivo público, del trabajador a tener descanso al finalizar su vida laboral. La jubilación, desde el prisma de la sociedad sobre la cual descansa un Estado social y democrático de derecho, la jubilación ha de entenderse como un derecho subjetivo del trabajador para tener un descanso tras finalizar su vida laboral. En ese sentido, la jubilación no podemos entenderla en caso alguno como una incapacidad. La jubilación no es incapacidad. La jubilación es un derecho subjetivo del trabajador a tener un descanso tras finalizar su vida laboral. Los requisitos para poder acceder a esta prestación de jubilación, en su modalidad contributiva, son los siguientes. En primer lugar, estar afiliado al sistema de la seguridad social. El segundo requisito dice relación con la edad del interesado. La edad mínima para jubilarse en el año 2027, será de 67 años. Sin embargo, hasta entonces se ha establecido por el legislador un régimen transitorio. Este régimen transitorio parte de los 65 años de edad y se va retrasando la jubilación en razón de un mes por cada año, desde el 2013 al 2018, y 2 meses por cada año, desde el 2018 hasta el 2027, así hasta que se alcancen los 67 años. También se permitirá, sin embargo, jubilar a los 65 años siempre que el trabajador haya cotizado un mínimo de años que va aumentando de 35 a 38 años y medio en el año 2027. En suma, como conclusión, como raya para la suma, en el 2027 las personas se podrán jubilar en 2 edades. A los 65 años se podrán jubilar a los 65 años si tiene cotizaciones por 38 años y 6 meses o más. Se podrá jubilar a los 65 años si y solo si tiene cotizaciones por 38 años y 6 meses o más. O, en su defecto, se deberá jubilar a los 67 años si tiene cotizaciones por menos de 38 años y 6 meses. Reitero, en el año 2027, las personas en España, en su modalidad contributiva, se podrán jubilar a los 65 años si tienen cotizaciones por 38 años y 6 meses o más, o se podrán jubilar a los 67 años si tiene cotizaciones por menos de 38 años y 6 meses. El tercer requisito para poder acceder a esta prestación de jubilación en su modalidad contributiva es tener un periodo mínimo de cotización, de 15 años para tener derecho a esta pensión contributiva. La persona que se jubila para poder acceder a esta pensión contributiva debe haber cotizado al menos 15 años. Durante toda su vida. Por último, también se establece
como cuarto requisito, un periodo específico de cotización, un periodo de cotización específico. Entonces, además de haber un periodo de 15 años, general, tiene que existir un periodo de 2 años de cotización, debe haber un periodo de 2 años de cotización comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de generarse el derecho. Entonces, además de esos 15 años generales que han de tener cotizadas las personas para poder acceder a la pensión de jubilación contributiva, se requiere que exista al menos 2 años de cotización comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de generarse el derecho. A esto se le denomina periodo de cotización específico. Además de lo anterior, además de todo lo anterior, existen posibilidades de jubilación anticipada de la edad legalmente establecida. Existe la posibilidad de poder jubilarse antes de la edad legalmente establecida. Estos son los casos de la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional. En segundo lugar, la jubilación anticipada de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden jubilarse con anterioridad a la fecha o a la edad establecida en términos globales. En tercer lugar, la jubilación anticipada por tener condición de mutualista. En cuarto lugar, la jubilación anticipada derivada del cese involuntario en el trabajo. Y por último, en quinto lugar, la jubilación anticipada por voluntad del trabajador. La jubilación anticipada por voluntad del trabajador. Bien, veamos ahora las prestaciones también contributivas de muerte y supervivencia. Las prestaciones contributivas de muerte y supervivencia. Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas, tienen como horizonte, como objetivo, como finalidad, compensar la situación de necesidad, tienen por finalidad compensar la situación de necesidad económica que se produce para determinadas personas el fallecimiento de otras. Son aquellas prestaciones destinadas a compensar esa situación de necesidad económica que genera la muerte de una persona para otras personas. Entonces, reitero, es importante destacar que existe una multiplicidad de prestaciones de muerte y supervivencia, pero todas ellas están destinadas a compensar, a resarcir, si se quiere, a amortiguar, morigerar la situación de necesidad económica que produce para determinadas personas la muerte de otras. Esa multiplicidad de prestaciones son las que ustedes pueden ver en su pantalla. En primer lugar, la prestación de viudedad, la pensión de viudedad, la pensión temporal de viudedad, la pensión temporal de viudedad, la pensión de orfandad, la pensión de orfandad, la pensión en favor de familiares, la pensión en favor de familiares, el subsidio temporal en favor de familiares, el subsidio temporal en favor de familiares, y por último, el auxilio por defunción y las indemnizaciones por accidentes del trabajo o enfermedad laboral con resultado de muerte. El auxilio por defunción y las indemnizaciones por accidentes del trabajo o enfermedad laboral con resultado de muerte. Veamos, por último, como última prestación contributiva, la prestación por desempleo. La prestación por desempleo. La prestación por desempleo es gestionada y abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Es gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, el famoso SEPE. S-E-P-E. Y se percibe esta prestación por desempleo tras la pérdida involuntaria, del empleo.
En todos los casos, para que haya lugar a la prestación por desempleo, debe existir siempre, y esto es muy relevante, debe existir siempre una situación legal de desempleo. Una situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo podemos conceptualizarla a través de 3 elementos configuradores. 3 elementos son aquellos que configuran este concepto de situación legal de desempleo. Entonces hay que señalar que la situación legal de desempleo existe cuando hay capacidad para trabajar, hay una voluntad de trabajar y existe una pérdida del trabajo o la reducción de la jornada laboral por una razón ajena a la voluntad del trabajador. Entonces los elementos son los que ustedes ya pueden ver aquí conceptualizados en su pantalla. En primer lugar, para que haya situación legal de desempleo, debe existir la capacidad para trabajar. En segundo lugar, no basta con la sola capacidad, sino que es necesaria la existencia de una voluntad para trabajar, es decir, un elemento volitivo, un elemento de voluntad para trabajar. Es decir, que el sujeto quiera efectivamente trabajar. No tan solo pueda, sino que también quiera trabajar. Y por último, el tercer elemento es la pérdida o reducción del trabajo, por una razón ajena a su voluntad. Es decir, no habrá situación legal de desempleo cuando yo haya voluntariamente renunciado a mi trabajo, porque en ese caso nos va a faltar este último requisito, como también la voluntad para trabajar, ese elemento volitivo. Bien, en cuanto a los requisitos para poder percibir esta prestación por desempleo a nivel contributivo, son los siguientes. En primer lugar, todos los requisitos generales del artículo 165 de la Ley General de la Seguridad Social, es decir, estar afiliado en alta o en situación asimilada al alta. El primer requisito para acceder a esta prestación por desempleo es estar en alta, situación asimilada al alta y afiliado. En segundo lugar, tiene que existir un periodo mínimo de cotización, debe existir un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. Debe haber un periodo mínimo de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. En tercer lugar, el sujeto debe encontrarse en la situación legal de desempleo, es decir, debe tener la capacidad para trabajar, debe tener la voluntad para trabajar y debe haber perdido o reducido su jornada laboral por una razón ajena a su voluntad. Debe también el sujeto debe acreditar su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar la colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad. En cuarto lugar, no debe el sujeto haber cumplido la edad ordinaria de acceso a la jubilación. El sujeto no debe haber cumplido la edad ordinaria de acceso a la jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello. Salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para tal efecto, para poder acceder a la pensión de jubilación. En quinto lugar, también se requiere estar inscrito como demandante de empleo. Se requiere estar inscrito como demandante de empleo y esta inscripción debe ir renovándose, actualizándose constantemente, periódicamente. El incumplimiento de esta renovación puede importar la causa de suspensión de la prestación económica. Puede traer como consecuencia la suspensión de la prestación económica. Y por último, en sexto lugar, la duración de la prestación económica vendrá ligada. La duración de la prestación económica vendrá ligada al tiempo de cotización previo, partiendo de un periodo mínimo de cotización de 360 días
que va a ser el mínimo exigible para tener, digamos, acceso a esta prestación. Y en función de eso, mediante avance en los días de cotización, va a ir aumentando los días en conformidad a los cuales puede ir percibiendo esa prestación por desempleo. Todo ello está expresamente señalado y detallado en el artículo 269 de la Ley General de la Seguridad Social. Básicamente, todo lo anterior, o el sexto punto, se puede resumir en la siguiente tabla. Si yo tengo cotizado, o sea, para poder acceder, reitero, para poder acceder a la prestación por desempleo a nivel contributivo, yo requiero siempre tener como mínimo 360 días cotizados dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. Ahora bien, si tengo 360, que es el mínimo, hasta 539 días, yo voy a cobrar por desempleo 120 días, que es lo que está aquí. Voy a cobrar 120 días. Si yo coticé 360 días, yo puedo cobrar ese desempleo solamente 120 días. Si yo, en cambio, coticé 359 días dentro de los 6 años anteriores, yo no tengo derecho a percibir esa prestación por desempleo. Ahora, si yo coticé 540 días, es decir, ya estamos en el segundo punto, en la siguiente línea. Si yo coticé 540 días, voy a recibir 180 días esta prestación. Voy a recibir 180 días esta prestación. O sea, voy a cobrar de paro 180 días. Asimismo, sería si yo coticé 719 días. Si yo coticé 719 días dentro de los 6 años anteriores, voy a cobrar como paro 180 días. Ahora, desde 720 días hasta 899, voy a cobrar 240 días. Voy a cobrar 240 días. Ahora, si yo coticé 900 días hasta 1079 días, yo voy a cobrar 300 días. Ahora, desde 1080 días hasta 1259 días, tengo derecho a cobrar 360 días. O sea, un año entero. Ahora, si yo coticé desde 1260 días hasta 1439 días, tengo derecho a cobrar 420 días, por 420 días. Desde 1440 días hasta 1619 días, tengo derecho a cobrar 480 días. Y así sucesivamente hasta los 720 días. 720 días es el máximo que yo puedo, es el máximo de días que yo puedo percibir por concepto de prestación por desempleo. Yo no puedo percibir más allá de 720 días la pensión por desempleo a nivel contributivo. Eso es el máximo. O sea, desde 2.160 días cotizados en adelante hasta el infinito, ad infinitum, siempre voy a cobrar como máximo 720 días. Bien. Ahora, en cuanto a la cuantía económica de la prestación por desempleo, lo regula el artículo 270, como bien señalo aquí, 270 de la Ley General de la Seguridad Social, y se aplica un porcentaje a la base reguladora. Durante los primeros 180 días, se cobrará
el 70% de la base reguladora. Durante los primeros 180 días se cobrará tan solo el 70% de la base reguladora. Ahora, el resto de los días, es decir, 181 más, desde los 181 días en adelante, el porcentaje que yo cobro por desempleo se reduce al 50% de la base reguladora. Se reduce al 50% de la base reguladora. Bien, con eso entonces finalizamos el estudio de las prestaciones de la seguridad social a nivel contributivo y avanzamos ahora rápidamente hacia las prestaciones no contributivas, hacia las prestaciones a nivel no contributivo dentro del sistema de la seguridad social. Recordemos que las prestaciones no contributivas se otorgan a los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad, pero que no han cotizado nunca, o si lo han hecho, no lo han realizado o lo han realizado de forma insuficiente para acceder a la pensión contributiva. Entonces son dos las hipótesis en donde puede aplicar la prestación no contributiva, en donde puede operar la prestación no contributiva. La primera situación es que el sujeto no haya cotizado nunca, y la segunda situación es que el sujeto haya cotizado, pero lo haya realizado de forma insuficiente, es decir, no cumple con los requisitos mínimos de cotización para poder acceder a una prestación contributiva. La percepción, es decir, la recepción de una prestación no contributiva se supedita, se condiciona al cumplimiento de tres grandes requisitos generales, de tres grandes requisitos globales, generales, medulares. Y son los siguientes, En primer lugar, el sujeto que recibe la prestación no contributiva debe tener residencia legal en España. En primer lugar, debe tener residencia legal en España. En segundo lugar, el sujeto no debe tener derecho a percibir una pensión contributiva. No debe tener derecho a percibir una prestación a nivel contributivo. Esto porque no ha cotizado nunca o porque, si lo ha hecho de manera insuficiente. Y por último, en tercer lugar, y muy relevante, el tercer requisito es que el sujeto que percibe la prestación no contributiva debe carecer de ingresos suficientes. Debe carecer de ingresos suficientes. Como se pueden dar cuenta, el objetivo de estas prestaciones no contributivas es entregar protección a todos los ciudadanos, desvinculando el factor de profesionalidad y la necesidad de la existencia del vínculo jurídico previo entre el beneficiario y el sistema de la seguridad social. El objetivo es entregar protección a todos los ciudadanos desvinculando ese factor de profesionalidad o ese factor o esa exigencia del vínculo jurídico previo entre el beneficiario y el sistema de la seguridad social. Estas prestaciones no contributivas, cabe señalar que recién se incorporan al ordenamiento jurídico español desde el año 1990. Desde el año 1990 en adelante, podemos señalar que se instituyen las prestaciones no contributivas y naturalmente tienen una sintonía, una vinculación con la idea de Estado de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho, del cual goza o descansa la sociedad española. Básicamente las prestaciones no contributivas que vamos a estudiar en este video son las siguientes. En primer lugar, la pensión de invalidez no contributiva, la pensión de invalidez no contributivas y en segundo lugar la pensión de jubilación no contributiva. La pensión de jubilación no contributiva. Las cuales, cabe señalar desde ya, son incompatibles entre sí. La pensión de invalidez no contributiva es incompatible con la pensión de jubilación no contributiva. Comencemos en primer término por la pensión de jubilación a nivel no contributivo. Esta prestación no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita
y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a la pensión contributiva. Reitero la idea. La pensión de jubilación a nivel no contributivo asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y que se encuentren en estado de necesidad una prestación económica, también le asegura asistencia médico-farmacéutica y también servicios sociales complementarios, aun cuando no se hayan cotizado no se haya cotizado o se haya hecho de manera insuficiente para tener derecho a la percepción de una pensión contributiva. Entonces los requisitos podemos extraerlos de lo que acabo de decir. En primer término, se exige que el sujeto tenga 65 años o más. El sujeto debe tener 65 años o más. En segundo lugar, el sujeto debe haber residido en territorio español al menos 10 años. El sujeto debe haber residido en territorio español al menos 10 años. Y por último, en tercer lugar, se debe carecer de recursos suficientes. Se debe carecer de recursos económicos suficientes. Para ello se debe, durante el primer trimestre de cada año, declarar un documento de ingresos y rentas que se computan a la respectiva unidad económica de convivencia. Entonces, para poder demostrar la carencia de recursos económicos, el beneficiario debe entregar una declaración de ingresos y rentas que se computan no tan solo respecto de él, sino que respecto de toda la unidad familiar. Porque puede que un sujeto se encuentre efectivamente jubilado, tenga más de 65 años, que él en general no pueda emitir ingresos, pero sin embargo vive con sus 3 hijos profesionales y por lo tanto el hogar no tiene en caso alguno necesidad. Ahora, la cuantía económica de esta prestación se va a fijar anualmente. La cuantía económica de esta prestación se fija anualmente por el gobierno en la Ley de Presupuesto General del Estado. La cuantía de esta prestación se fija anualmente por el gobierno en la Ley de Presupuesto General del Estado. Esta es una gran diferencia, en todo caso, respecto de las prestaciones contributivas y no contributivas. Las prestaciones contributivas, en términos globales, se financian mediante impuestos. Disculpe, mediante las cotizaciones de las personas, ¿no? Mediante las cotizaciones de los beneficiarios, de los trabajadores, etc. En cambio, las prestaciones no contributivas se financian principalmente mediante impuestos. Porque por algo los recursos se deliberan en la Ley de Presupuesto General del Estado, que se discute todos los años. Bien, y por último tenemos la pensión de invalidez a nivel no contributivo. La pensión de invalidez a nivel no contributivo. Esta prestación asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales complementarios, aun cuando no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva. Reitero, esta prestación de invalidez a nivel no contributivo asegura a todos los ciudadanos, con independencia de haber cotizado o no haber cotizado o haberlo hecho de forma insuficiente, que estén en situación de invalidez y en estado de necesidad, le asegura una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Eso es lo que asegura. Los requisitos para poder acceder a esta pensión de invalidez a nivel no contributivo son los siguientes. En primer lugar, se debe carecer de ingresos suficientes. Y en segundo lugar, debe cumplir con ciertas condiciones específicas. Debe cumplir este sujeto beneficiario con ciertas condiciones específicas. En primer lugar, debe tener 18 años o más y menos de 65 años. Debe tener 18 años o más y menos de 65 años. Esto, naturalmente, lo hace incompatible con la pensión no contributiva de jubilación,
pues para poder acceder a ella es necesario tener 65 años o más. El segundo requisito es que se debe tener residencia en territorio español al menos 5 años. Se debe tener residencia en el territorio español al menos 5 años, dos de los cuales han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. O sea, si yo estoy solicitando esta pensión de invalidez a nivel no contributivo, debo al menos haber tenido residencia en territorio español 5 años, y dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores y consecutivos al momento en que yo presento la solicitud. Por ejemplo, si yo presento la solicitud el año 2021, es necesario que yo haya residido en España 5 años y 2 de esos años hayan sido el 2020 y el 2019, que deben ser inmediatamente anteriores y consecutivos. Y por último, en tercer lugar, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Bien, con eso entonces damos por concluido este video en torno a las distintas prestaciones dentro del sistema de la seguridad social en España, y dentro del próximo video vamos a estudiar la responsabilidad en materia de seguridad social. Hasta pronto.